Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Por qué a algunas personas le es muy difícil y complicado perdonar? La mayoría de las personas que no han elevado su nivel de conciencia no logran ver de una manera clara y transparente cómo funciona el perdón. El perdón, voy a empezar por decir lo siguiente, no es un regalo que le das al otro. He ahí donde radica la dificultad para perdonar a alguien. Es decir, tú sientes tu ego herido, y fíjate bien lo que digo, tu ego herido siente que ha sido lastimado por otra persona, voluntaria o no voluntariamente, con alevosía y ventaja o de manera inconsciente, pero se siente herida, ¿sí? Entonces, otorgarle el perdón, el ego herido piensa es como si dijera, ¿todavía quieres que te premie? O sea, claro que no. Entonces, lo que es complicado en esta situación es que a menudo la inconsciencia de nuestro ego nos lleva a creer que si nosotros le otorgamos el perdón a la persona que nos lastimó, ahora sí como que le vamos a dar descanso y paz a la otra persona, como si la otra persona nos estuviera pidiendo perdón, anhelando nuestro perdón, cuando en realidad al otro muy probablemente ni siquiera le interese. Y es ahí donde entran todas las complicaciones. Lo que uno debe de saber es que el hecho de perdonar no es darle un regalo al otro, es darnos un regalo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el hecho de no perdonar a alguien lo que hace en realidad es intoxicarnos y envenenarnos a nosotros mismos, ¿sí? Se dice y se sabe, esto ya es como un lugar común, que no perdonar a alguien es como tú consumir veneno esperando que el otro se muera, ¿sí? Entonces, cada día que pasa, cada hora, cada minuto que transcurre, donde tú no perdonas a alguien, a tu marido, a tu novio, a tu expareja que te puso el cuerno, por ejemplo, lo único que estás haciendo es consumir e ingerir veneno. Y el ego lo hace de esa manera y te confunde. ¿Por qué? Te confunde porque es como, no lo perdones, ¿cómo crees que lo vas a perdonar? Como si el otro te estuviera pidiendo perdón, como si el otro quisiera tu perdón. Ahora, fíjate bien, en algún momento cuando trabajé en una sesión de Zen Coaching personalizada, una persona me decía, Carlos, es que yo no puedo permitirme darle el perdón, otorgarle el perdón a tal persona que me lastimó porque no concibo la justicia en el hecho de perdonarlo. Es decir, decía, no me gusta que se salga con la suya. Y yo digo, pero ya se salió con la suya. O sea, ya si le perdonas o no le perdonas, ya no afecta el resultado. Dice, es que no me gusta que la gente que hace daño sea feliz. Y yo, pero es que la otra persona de todos modos va a ser feliz o va a andar alegre o va a andar tan campante, le otorgues o no le otorgues el perdón. De hecho, la persona ni siquiera sabe si la perdonaste o no la perdonaste. Sí, es decir, a la otra persona ya no le afecta. Es decir, tú no le otorgas el perdón y te sigues envenenando y te sigues lastimando porque tú piensas que gracias a que no le otorgas el perdón la otra persona no va a ser feliz y te inquieta mucho la idea de que tú no puedes permitir que la otra persona sea feliz, pero la otra persona ni le va ni le viene si la perdonas o no le perdonas. Seguro si le cuentas, si escuchamos su historia o su versión de la historia, tal vez ni siquiera se sienta con necesidad de ser perdonado. Ahí donde debemos de entender que nuestro ego nos confunde, porque nuestro ego lo que necesita es que nosotros sigamos sufriendo. El sufrimiento que tú experimentas día con día es el alimento para el ego. Entonces la única forma de escapar de nuestro ego es dejar de sufrir. Cuando tú llegas a un punto de conciencia y dices, quiero cambiar mi vida, lo primero que tienes que hacer es decir, a partir de este momento, pase lo que pase, no importa la circunstancia, no importa lo que suceda, yo no me voy a permitir el sufrimiento, ya que el sufrimiento es opcional y no es obligatorio, ¿me explico? No es inevitable. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre, siempre, siempre va a ser opcional. Es decir, yo puedo sufrir una pérdida y me va a doler, pero no me voy a sufrir. Entonces, ¿qué es sufrir? Sufrir es hacer drama y sufrir es victimizarte. Ahora, por último, y ya para acercarme al final, para lograr el perdón, no quieras, no esperes obtener respuestas, ¿sí? Las respuestas no te van a dar la paz que necesitas.
Mientras el ego siga metiéndose en tus asuntos y siga dirigiendo tu vida emocional, no importa, va a seguir haciendo preguntas. El ego hace preguntas porque sabe que la pregunta genera sufrimiento. Sin embargo, la respuesta no te otorga la paz, ¿sí? Muchas veces yo traté en estas sesiones de Zen Coaching personal o sesiones de dependencia emocional a personas que me decían, es que nomás quiero saber por qué, Carlos. Nada más por qué, ¿no? Yo les decía, es que no hay necesidad de que sepas por qué, ¿sí? Eh, Me decía, sí quiero saber por qué. Creo que voy a conseguir la paz cuando sepa por qué. Y le digo, yo te puedo decir por qué, ¿sí? O sea, por ejemplo, por qué te fui infiel, ¿no? Entonces, pero el hecho de que tengas la respuesta, vas a ver que no te va a dar la paz. Incluso, ¿por qué? Porque sé, como tu maestro de la realidad, sé cómo funciona el ego. Y el ego, si yo le ofrezco una respuesta, va a generar 10 nuevas preguntas a partir de esa respuesta. ¿Estamos? Me dice, a ver, hagamos una prueba, ¿no? Entonces me digo, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Por qué si éramos felices decidió ponerme el cuerno? Porque él no era tan feliz como tú creías. Esa es una parte de la respuesta. Dos, porque él tiene complejos de inferioridad y muchos machos lo que necesitan es como para afianzar su hombría entre comillas, les da por ser seductores. A muchos se les hace simple y sencillamente fácil, otros no tienen inteligencia emocional, como en el caso de tu pareja, ceden más a la tentación de un rato de placer que a la estabilidad. La otra es, no te respeta y no te quiere tanto. ¿Ves? Allí hay un montón de respuestas a tu pregunta. Sí, ok, pero ¿por qué entonces? Y entonces me empieza a hacer otras más preguntas, ¿no? ¿Por qué entonces si sentía eso no lo hablo? Le digo, ¿ves? Ahí está. Te di las respuestas que querías y te dije que a partir de las respuestas no ibas a obtener paz. Te di las respuestas cuando tú dijiste, cuando tenga las respuestas voy a tener paz. Te di la respuesta y ¿qué sucedió? El ego generó más preguntas. Pero ¿por qué entonces si no me quería no lo habló desde el principio? Porque sí te quiere lo suficiente para estar contigo, no tanto como para no serte infiel, me explico, es decir, sí, pero no tanto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no lo habló? Bueno, hay mil causas, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues tal vez porque él no sienta la necesidad y piense que es mejor así, que ojos que no ven, corazón que no siente, la educación recibida. Pero por eso, ¿no crees que sería pues no crees que sería un mundo perfecto si la gente escapara de su ego? ¿No crees que sería también a su vez más perfecto que dejaras de hacer preguntas y simplemente aceptaras? Porque el sufrimiento es la no aceptación del momento presente. Y no importa por qué, lo importante es el hecho. El hecho es que sufres porque no puedes tolerar la realidad presente, y la realidad presente es a lo mejor que te pusieron el cuerno, ¿no? No está padre, pues definitivamente no, pero es aceptarlo. Pasó, finalmente depende de la interpretación, o sea, tu sentimiento y tus sensaciones van a depender de cómo lo interpretes. Para mí, si alguien alguna vez me puso el cuerno, voy a decir, esta persona me regaló la libertad, me hizo menos ingenuo, menos inocente, me dio muchos regalos, me explicó, me ayudó a ser más experto, me otorgó la libertad, ¿no? O sea, me liberó de una relación que era falsa, es decir, depende de cómo lo interpretes, pero yo sé que no voy a ir cargando con un resentimiento porque el único al que le hago daño es a mí mismo. Entonces, pero no creas que el hecho de que no le perdones a la persona significa que el otro esté sufriendo porque no lo perdonas, al otro no le importa, entonces a quien le debe importar es a ti. Entonces el perdón es para ti, no para el otro.